la gente. Si supieran por qué es mi locura, si supieran por qué es mi agonía, aquellos que me llaman loco, aquellos tal vez llorarían. Bueno, estimadas amigas y amigos de Unitres, buen día. El día de hoy vamos a abordar el tema salud mental y envejecimiento, conceptos y normas. 4 puntos son los que vamos a tocar. Uno, la definición de salud mental, que está siendo asumida en este momento por la normatividad, por las instituciones colombianas. 2, ¿qué es la locura? 3, conceptos de salud mental en la normatividad colombiana. Y 4, las leyes y políticas públicas sobre salud mental. Tuvimos como punto de entrada una canción de Luisito Rey, El Loco, muy a propósito del tema que vamos a tratar en esta sesión. Así es de que bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué entendemos por salud mental? Es el estado de bienestar mental y emocional que permite que las personas nos desenvolvamos en nuestra vida cotidiana. La salud mental se expresa en la forma como pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos en el día a día de nuestra vida. Somos seres pensantes, sí, es uno de los elementos que hace la diferencia de nosotros como parte del universo, como parte de la naturaleza, pero además de pensamiento, por supuesto, somos seres cargados de sentimientos, de emociones, de un conjunto de sensaciones que hacen que nosotros estemos en ese día a día en capacidad de entregar y de recibir más que argumentos, más que palabras, más que discursos. Estamos también en capacidad de recibir el afecto, de recibir un abrazo, de recibir un impulso en lo que nosotros somos, y eso por supuesto nos lleva a ser personas que permanentemente estamos creciendo en un conjunto de afectos y de relaciones para poder desarrollarnos cada vez más como unas mejores personas. ¿Por qué es importante la salud mental? La salud mental nos influye en nuestra capacidad para funcionar en los diferentes momentos de nuestra vida. La vida nuestra está permanentemente trayéndonos retos en cómo actuamos, cómo nos entregamos en esas relaciones con nuestros hijos, con las personas que queremos, con los compañeros de trabajo. Y si nosotros tenemos esa disposición y tenemos y entregamos toda nuestra capacidad para funcionar, por supuesto que cada vez nos podemos convertir en mejores personas en esa interacción que tenemos con las personas que hacen parte del entorno de nuestra vida. Pero también nuestra salud mental influye en la forma como nosotros tomamos decisiones que pueden ser adecuadas o no
a nuestros intereses y eso por supuesto impacta nuestro proyecto de vida. Muchas veces nos encontramos viéndonos como ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué tomé esa decisión? Y por supuesto la manera y el tipo de decisiones que tomamos va a darle un curso diferente de una u otra manera a el proyecto que nosotros día a día construimos a lo largo de nuestra vida. Pero también además nuestra salud mental influye en nuestra manera, en la manera como nosotros manejamos situaciones cargadas de conflictos, de tensiones, de estrés. Y si ponemos a disposición todo nuestro repertorio de nuestra salud mental en la manera como nos volcamos, cómo aportamos para que estas situaciones conflictivas, estas situaciones de estrés que muchas veces nos genera la manera como nos relacionamos con nuestra pareja, cómo abordamos esas desavenencias o esas situaciones que de pronto nos ponen en un momento en que como que sentimos que estamos cayendo en un círculo vicioso, en un pozo sin salida en esta relación, en la medida en que no no podemos, no logramos darle un manejo adecuado a estas situaciones. Y si logramos buscar alternativas, por supuesto que el manejo de esos conflictos, de esas tensiones, pueden ser parte de lo que va a ser el crecimiento personal, pero también el crecimiento en esa relación afectiva que va a significar un crecimiento como persona. Mucho más que el tema de las relaciones familiares, nosotros somos también vecinos, amigos, compañeros de trabajo y en ese día a día, en esa cotidianidad que tenemos con las personas en los diferentes contextos y escenarios en los que nos movemos, si nosotros establecemos y nosotros aportamos elementos que permitan lograr relaciones saludables, relaciones armoniosas, vamos a estar por supuesto retroalimentándonos y permitiendo que esos espacios en los que nuestra vida transcurre de manera cotidiana se conviertan en espacios positivos, en espacios que enriquecen nuestra vida como persona, como ser humano, como compañeros, como amigos de estas personas. Adicionalmente, una buena salud mental nos permite desarrollar toda nuestra capacidad para aprender y desaprender de las vivencias a lo largo de nuestra vida. Nos permite contribuir al desarrollo del colectivo en que nosotros vivimos. Si tenemos una buena salud mental, podemos prevenir la aparición de problemas y de trastornos mentales como la depresión, como la ansiedad, como los problemas de sueño, entre otras. Y eso hace que nosotros día a día estemos avanzando, construyendo, retroalimentándonos en los diferentes escenarios en los que acontece nuestra vida y por supuesto también estemos brindando a ese espacio, a ese entorno, lo mejor de nosotros para que ese colectivo en el que estamos sea un colectivo que esté en armonía y por supuesto hace que nosotros le aportemos a los demás también para que además que nosotros podamos construir una buena salud mental, las otras personas encuentren escenarios para resolver muchas situaciones de tensión y prevenir los problemas mentales, los trastornos mentales que
a diario pueden estarnos afectando en nuestra vida. Iniciamos esta sesión de nuestra aula taller con el concepto de salud mental, pero pues a estas alturas de nuestra conversación cabe preguntarnos, a lo largo de la humanidad siempre se ha hablado de salud mental. Los componentes, los elementos que hacen parte de esa salud mental, las conductas que llevan a tachar a una persona con mala o buena salud mental, siempre ha existido, siempre se ha utilizado, y eso nos lleva a devolvernos un poco en lo que es el transcurso de la historia de los temas mentales en la humanidad. En las épocas, en la época antigua no se utilizaron esos términos que vienen, de los que venimos hablando, y más bien se utilizó el término locura. ¿Cómo entendían las comunidades, las culturas, las sociedades antiguas la locura? La locura era entendida como, o era el término utilizado popularmente para referirse al comportamiento calificado como conductas extrañas vistas por el común de la gente de una comunidad, y que catalogaban o calificaban a ciertas personas que se apartaban de ese común, de esa forma normal de relacionarse, y que los hacían extraños, los terminaron calificando de locos. A lo largo de la historia, la concepción de la locura, por supuesto, ha evolucionado, influida por las ideas filosóficas, religiosas, científicas de cada época. Y los síntomas que incluyen esos comportamientos a lo largo de la historia están relacionados con comportamientos erráticos, de descontrol emocional, de desconexión con la realidad. Esto me recuerda a mi profesor Costaín, mi profesor de psicopatología en la universidad, cuando él nos decía que los neuróticos construyen castillos en el aire. Los psicóticos viven en esos castillos, están totalmente apartados de la realidad. Hay una desrealización en estas personas. Pero los psiquiatras y los psicólogos cobran la renta a estos habitantes de esos castillos en el aire que construyen los neuróticos. Reflexión interesante para darnos una idea de qué podemos entender por el término de locura. Los psicóticos es lo que en la antigüedad se llamaban los locos. También se ha definido la locura, o la definieron las anteriores culturas, como la perturbación de las facultades mentales de estas personas que asumían estos comportamientos locos, una privación del juicio o del uso de la razón. Sin embargo, es importante anotar que el concepto locura como tal no es un diagnóstico clínico como actualmente las ciencias de la mente lo establece, lo determina. La locura hace más relación a una mirada pintoresca de las personas que toman distancia en sus comunidades frente a cómo actúan, cómo se comportan y cómo empiezan a generar actitudes, conductas extrañas. En la antigüedad consideraban que la locura era un estado mental que buscaba la libertad del alma, decían los griegos. Pues era una búsqueda también de libertad por parte de las pasiones de esas personas que caían en la locura. En la Edad Media, por el contrario, la locura
estuvo muy relacionada con lo que se catalogó como las brujas y los hechiceros. Para las personas, para los gobernantes de la Edad Media, sinónimo de bruja o hechicero eran personas que estaban siendo poseídas por el demonio y que en ese sentido las llevaban ante la Inquisición por parte administrada por la Iglesia, les hacían un juicio y muchas de estas brujas y de estos hechiceros terminaron en la hoguera quemados vivos por tener estos juicios, este juicio alterado, estos pensamientos erráticos que ponían en dificultades, ponían en peligro las dinámicas de estas comunidades de la Edad Media. En la Edad Moderna, con los avances de la medicina, la psiquiatría, la psicología, la locura pasó a ser una categoría cada vez más asociada al ámbito hospitalario y ese concepto de locura fue reemplazado en el ámbito clínico por términos más específicos como trastornos mentales o problemas psicológicos. Por supuesto, esto nos invita también a hacer una mirada lo que fue la producción literaria en esos siglos pasados y nos encontramos con un libro bien interesante escrito por el señor Erasmo de Rotterdam, El elogio de la locura, en el que desde una sátira este escritor cuestionó el contexto social que vivió Europa en el siglo XVI, por supuesto convulsionado entre esa lucha entre la tradición de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Desde la sátira, Erasmo se permite generar un elogio a la locura, presentando a la locura como la fuente de las bondades y las diversiones humanas, y presenta a la locura como esa actitud frente a la vida que mueve, que tiene la capacidad de mover el mundo. William Shakespeare fue otro escritor del siglo XVII en Gran Bretaña, que en sus personajes trajo regularmente a colación las situaciones de la locura con sus personajes, como por ejemplo el rey Lear, quien atormentado por los pensamientos y sentimientos que le generaban su familia, sus hijas y sus súbditos, se asume en la locura y escapa a las montañas acompañado por su bufón, quien era un personaje que a pesar de su título de loco, era el más sensato de acuerdo al decir de William Shakespeare y era el único capaz de decir verdades que otros personajes no podían decir o no se atrevían a decir en esa sociedad del siglo XVII. Al desnudarse el rey Lear, al desnudarse en la montaña, en el páramo, Lear se desprende de lo superfluo de su reino y llega a la esencia humana. El destierro al que se ve sometido lo enfrentará al paisaje que le ofrece una naturaleza salvaje y caótica y a su propio paisaje interior, el paisaje de la locura. No podíamos pasar sin recordar también a el hidalgo, el caballero de la triste figura, Quijote de la Mancha, quien a partir de la lectura de las muchas lecturas de libros de caballería, termina, por supuesto, asumiéndose en una desrealización de su personalidad, termina convertido en un caballero que galopó a lo largo y ancho de su comarca, resolviendo entuertos, protegiendo a su amada Dulcinea, enfrentándose con molinos del viento y de una u otra manera mostrando a estos personajes que encarnaban la locura del siglo XVII y que
se atrevían a tener otras miradas de la vida, de la realidad. En términos generales se puede decir que durante los siglos XVII y XVIII estamos viendo lo que venía a ser el desarrollo de las grandes ciudades en Europa. Y por supuesto, estos personajes pintorescos, estos locos, estas locas que deambulaban por las calles de Europa, ya por supuesto empezaban a ser incómodos para el desarrollo que se pretendía, que se proponía en estos años en esa Europa preindustrial. Y precisamente nos lo dice Michel Foucault, un filósofo contemporáneo que escribió su libro La historia de la locura en la época clásica. Nos habla de una nave de los locos. Era una embarcación que se encargaba de expulsar a las personas con trastornos mentales de las ciudades. Era una nave, una embarcación que transitaba a lo largo y ancho de todos los ríos de Europa sin nunca tocar puerto, y el objetivo de esta nave de los locos era llevar a los locos lejos para que no se interpelaran, no cuestionaran los valores y la razón de la sociedad en construcción. Y la travesía era, por supuesto, una suerte de exilio, una expulsión radical de las personas que eran inaceptables e intolerables para ese momento de la historia de la Europa del siglo XVII y XVIII. En Colombia, por supuesto, también tenemos unos correlatos de estas historias. En nuestras ciudades asistimos en el siglo XIX, durante el siglo XX también, a ciertos personajes que deambulaban por las calles y que pintorescamente la gente también los catalogó, los llamó locos, locas, como por ejemplo la loca Margarita, de la que hablaremos ahora más adelante. En Bogotá, en particular, existió un vehículo correlato de lo que fue la nave de los locos de Europa, un vehículo que se llamó la Jaula del San Juan de Dios. Era un vehículo que transitaba por las calles de Bogotá recogiendo a las personas que consideraban locas y que eran indeseables para el normal desarrollo de la ciudad. Eran conducidos al Hospital San Juan de Dios para ser tratados por los médicos especializados ya para esa época de finales del siglo XIX, a través de la medicina, de la naciente de ciencias de la medicina, de la salud física y de la salud mental, y que empiezan a atender desde sus postulados científicos los trastornos mentales. Hay un libro bien interesante que también se lo recomiendo, se llama 12 personajes en busca de psiquiatra. El laboratorio Pfizer convoca a 10 psiquiatras y los invita a hacer un análisis desde la psiquiatría contemporánea, por supuesto, de esos personajes en libros como Rosario Tijeras, 100 años de soledad, La vorágine, y el trabajo planteado a estos 10 psiquiatras fue hacer una lectura desde la psiquiatría de qué tipo de enfermedades mentales tenían o mostraban estos personajes de estos libros. Es un libro que vale la pena leer, es un libro ameno frente a estos temas de la salud mental, de la locura y de los trastornos de las enfermedades mentales. Entonces, amigas y amigos, los voy a invitar a que escuchemos a la loca Margarita, que ella nos cuente quién es, por qué llegó a lo que llegó, etcétera. Entonces, invitados a escuchar a la loca Margarita. Buenos días, mis valientes compañeros de la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia. Yo soy Margarita Villaquirá, la que muchos llamaron la loca Margarita.
Hoy estoy aquí, entre ustedes, porque mi gran amigo Germán Sánchez, un hombre que sabe que la sabiduría no tiene edad, me invitó a compartir mi historia. Y vaya que tengo una que contar. Nací en Fusagasugá, entre montañas que hoy siguen verdes y cafetales que perfuman el aire. Fui maestra, ¿lo sabían? Enseñé a niños a leer con tiza y paciencia, hasta que la guerra de los 1000 días me arrebató a mi esposo y a mi hijo. Los vi partir de la manera más cruel, y entonces decidí que no sería el dolor quien escribiría mi final. Me puse una corona de flores rojas, prendí fuego a mi casa y me fui a Bogotá. «Está loca», gritaban. «Perdió la cabeza», murmuraban. Pero yo les digo, la verdadera locura es callar el corazón cuando grita. Compañeros, ustedes y yo sabemos lo que es cargar cicatrices. Las arrugas no mienten, son mapas de batallas ganadas y lágrimas secadas al sol. Por eso hoy vengo a decirles, con el respeto que merecen sus canas, cuidar la salud mental no es solo para los jóvenes. A mí me llamaron loca por reírme de las desgracias y cantarle a la luna. Pero ¿saben qué? La locura fue mi salvación. Me enseñó que, incluso después de las tormentas, podemos florecer, como las flores de mi corona. Ustedes también tienen su propia corona, una memoria feliz, una canción favorita, un abrazo que espera ser dado. Úsenla. No dejen que nadie les diga que ya es tarde, porque hasta el árbol más viejo da frutos si lo riegan con amor. Gracias, Dr. Germán, por recordarles a todos que la vejez no es un rincón oscuro, es un jardín que podemos regar juntos. Y a ustedes, mis compañeros, si algún día la tristeza les nubla el alma, recuerden a esta Margarita, la que convirtió cenizas en flores y miedo en versos. Sigamos siendo locos. Locos por vivir, locos por aprender, y locos por demostrar que envejecer es tener el privilegio de renacer cada día. Y si alguien les pregunta por mí, digan que la loca Margarita les manda un abrazo, y que nunca dejen de bailar bajo la lluvia. Bueno, mis amigas y amigos, ¿cómo les pareció nuestra visitante? ¿Cómo vieron la entrevista a la señora Margarita? Les queda como tarea que hagan un ejercicio de traer a la memoria personajes como la loca Margarita en su pueblo, en su ciudad, en la vereda donde ustedes vivieron su infancia, y que nos comenten qué sensaciones, qué emociones les recuerda el haber podido estar cerca, interactuar con estos personajes del acontecer del sitio donde vivieron su infancia. Entonces, retomando nuestra aula taller, ya quedó claro que el tema de la locura, un tema de la antigüedad, un tema de los siglos pasados, y nuevamente nos ubicamos en el tema de la salud mental. Los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han hecho aportes importantes que han sido recogidos por la institucionalidad colombiana en torno al tema de la salud mental. En el año 1948, la Organización Mundial de la Salud, en la constitución de la Organización Mundial de la Salud, la salud mental fue reconocida como un derecho fundamental de todas y cada una de las ciudadanas y ciudadanos del mundo. Es importantísimo este elemento porque desde el año 48, 1948, entendemos que la salud mental es un derecho fundamental y por lo tanto de obligatorio cumplimiento por parte de los estados. En el año 1978, la Conferencia Internacional de Alma-Ata reafirmó la necesidad de integrar la salud mental en los servicios de atención primaria, reconociendo su impacto tanto individual como comunitario. Y el Plan Nacional de Desarrollo, el PNUD, en el 2016, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, reafirmaron que la salud mental es parte integral del bienestar y desarrollo humano.
Así que el tema, aunque por las fechas, década del 70, comienzos del siglo pasado, 2000, 2015, 2005, pues se ha venido buscando impactar de manera importante las políticas públicas de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas en el tema de incorporar la salud mental como una parte fundamental e importante de la mirada de la salud integral. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud propone el concepto de salud mental y en buena medida la política pública colombiana ha incorporado este concepto al desarrollo del concepto de las políticas de salud mental. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es un estado de bienestar mental que le permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y desaprender, trabajar adecuadamente y compartir con otros y contribuir a la mejora de su comunidad. Una salud mental, una buena salud mental en las personas es una salud mental que incorpora todos estos elementos que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, en el año 2004, la misma Organización Mundial de la Salud nos propone el concepto de bienestar psicosocial. Nos dice que se refiere al equilibrio, que bienestar psicosocial es el equilibrio y la armonía en la vida de una persona, donde se experimenta satisfacción en aspectos psicológicos, emocionales, sociales y espirituales. Es un estado en el que el individuo es consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de su vida, trabaja de forma productiva y contribuye a su comunidad. Esos son elementos importantes, elementos que por supuesto los vamos a seguir encontrando en la lectura que vamos a hacer de la Política Nacional de Salud Mental, de las leyes que hablan de la salud mental en Colombia. Y por supuesto, no quise pasar por alto una sentencia muy importante de la Corte Constitucional, la sentencia P760 del 2008, donde la Corte protege los derechos de la salud mental y ordena garantizar el acceso efectivo y oportuno a servicios de salud mental por parte de todos los habitantes del territorio colombiano. En esa lógica, la ley 1616 del año 2013 define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por su vida, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. Por su parte, la Ley Estatutaria 1751 del año 2015 amplió estos derechos con un enfoque integral de salud, abarcando la promoción, prevención, atención y rehabilitación en el ámbito de la salud mental. Siguiendo con el desarrollo de esta normatividad en el caso colombiano, la resolución 4886 del 2018 adoptó la Política Nacional de Salud Mental, destacando el derecho a la salud mental y promoviendo el bienestar integral. Nos damos cuenta que ha sido muy productiva, muy prolífica los desarrollos normativos, las leyes que en estas últimas 2 décadas se han dado y se han presentado en el país. Y, por supuesto, esto nos lleva a mirar el COMPES 3992 del año 2020,
donde se establece la estrategia para la promoción de la salud mental, este COMPES destacó la necesidad de una coordinación intersectorial y el fortalecimiento de competencias socioemocionales, la atención integral y la inclusión social de las personas con problemas y trastorno mental. Esto es importantísimo, es fundamental, porque una vez a una persona se le haya generado un diagnóstico de enfermo mental, ese estigma de enfermo mental seguía, con ese estigma seguía cargando la persona, y muchas veces ese estigma de enfermo mental lo inhabilitaba para el ejercicio pleno de sus derechos, especialmente el derecho al trabajo y el derecho a una interacción, a un relacionamiento efectivo en los escenarios comunitarios. Entonces, este COMPES dice, no se puede excluir a las personas por el hecho de haber en algún momento de su vida, de haber tenido un problema, un trastorno mental. Al contrario, la política colombiana, las instituciones, la política nacional debe generar una acción, una actuación de inclusión social a estas personas y rehabilitarlas en los escenarios de la institucionalidad. Importante también decir que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 incluyó una actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Y en esa actualización, la Política Nacional 2024-2033 incorporó el término problema de salud mental para referirse a cualquier situación que afecte la salud mental de una persona, usualmente de intensidad leve o moderada, secundaria o a un acontecimiento vital negativo y una dificultad de adaptación situacional frente a una situación de estrés familiar o interpersonal, o a una insuficiencia en el apoyo social u otro problema relacionado con el contexto, y es obligación del Estado atender, rehabilitar, incluir a las personas que han sufrido episodios de problemas de salud mental transitorios que están referidos regularmente a temas de su contexto, del relacionamiento de las personas con el resto de la sociedad. Pero además también incluyó el término de trastorno mental, y al referirse a las condiciones clínicas que afectan el pensamiento, el estado de ánimo, el comportamiento y la capacidad de una persona para funcionar en su vida diaria. Los trastornos mentales pueden variar en su gravedad y afectar diferentes áreas de la vida de una persona, y pueden ser temporales o crónicos, y el término es equivalente a enfermedad mental. Sin embargo, el hecho de que una persona haya tenido o tenga un trastorno mental no la inhabilita socialmente, y como el término problema mental también requiere de una rehabilitación y de una inclusión en las dinámicas sociales y comunitarias del sitio, de los espacios donde las personas viven. En este sentido, la Política Nacional de Salud Mental 2024-2033 entiende la salud mental, establece que la salud mental es más que la ausencia de problemas y trastornos mentales, neurológicos y del comportamiento. La salud mental es la búsqueda de la dignidad y del sentido positivo de la vida, la construcción del bienestar propio, familiar y comunitario, condición indispensable para la salud integral, el desarrollo social y el buen vivir. Como vemos, es una mirada positiva de la salud mental, es una mirada que tiene un componente muy fuerte en los temas sociales y obliga a los estados, a la sociedad, a las comunidades a tener una mirada donde
el componente de salud mental esté incorporado en las dinámicas comunitarias y una mirada de la salud mental como un tema de salud integral dentro de lo que es el desarrollo social y dentro de lo que es el buen vivir de las personas. En ese sentido, para esta actual política nacional de salud mental, la salud mental comunitaria aborda los problemas de la salud mental de una manera integral, colocando en el centro de su atención las condiciones emocionales y sociales en las que se encuentran las personas, familias y comunidades. Desde allí se plantean propuestas de intervención que se orientan a la recuperación y fortalecimiento de las relaciones sociales. Como vemos, esta propuesta, esta política pública, política nacional de salud mental, que está en este momento en pleno desarrollo, es una invitación para que miremos qué está pasando en nuestro municipio, qué está pasando en nuestros barrios, en nuestra comunidad con relación a la salud mental, que hagamos una mirada a cómo las entidades que hacen presencia en nuestra localidad, en nuestro barrio, están atendiendo la salud mental, y en ese sentido, amigas y amigos, les queda como tarea para nuestro encuentro Zoom del próximo martes que hagan un ejercicio de cómo se está atendiendo, cómo se está abordando el tema de la salud mental. Existen programas, existen proyectos que se estén desarrollando desde las instituciones, desde las entidades del gobierno nacional, distrital, municipal, que le apunten a una mirada de la salud mental en el sentido como está planteado en la Política Nacional de Salud Mental 2024-2033. Así es de que tenemos muchos temas por conversar, tenemos muchos temas para explorar y por qué no, para, si no se están haciendo, si no se están cumpliendo, podamos generar unas intervenciones como ciudadanos, como parte de esta comunidad, para que la salud mental deje de ser un tema, como lo veíamos al comienzo de esta aula taller, un tema recluido, llevado a las unidades de salud mental, a los hospitales psiquiátricos, y al contrario, para que la salud mental sea cada vez más una salud mental comunitaria, una salud mental que aborde esa salud mental y esos trastornos y esos problemas mentales como temas del contexto y por lo tanto también como temas que puedan ser atendidos, rehabilitados y esas personas incorporadas a su dinámica social y comunitaria. Muchas gracias. Nos vemos ahora más tarde y seguiremos conversando sobre todos estos temas que desarrollamos y que abordamos y que tendremos por abordar y por profundizar mucho más. Buena tarde, que esté muy bien.